Descubre la Barcelona más oscura y truculenta, un retrato de la ciudad en la época franquista a través de 10 muertes que te dejarán estupefacto. En El asesino anda suelto, el autor de la historia olvidada de la ciudad, que ya nos deslumbró con sus estudios sobre los bajos fondos y el ambiente nocturno de la posguerra, se zambulle ahora de pleno en la crónica negra barcelonesa. No te lo puedes perder. Salen a la luz 10 historias de crimen ocurridas en la ciudad de Barcelona. Atrévete con este viaje a lo más oscuro del alma humana. Hoy charlamos unos minutos con Paco Villar, autor del libro El asesino anda suelto. Paco Villar, encantado de saludarte. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos tirando con las navidades aquí cerca ya. Es verdad, que siempre hay ajetreo. Siempre, desde luego, y mucho aquí en Barcelona, mucho movimiento. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro El asesino anda suelto. A modo de ceremonia de apertura, ¿qué es lo primero que nos puedes decir de tu obra? Bueno, que son exactamente 10 asesinatos que no fueron resueltos en la época franquista, desde 1940 a 1958, en una selección que hice yo hace ya 25 años, o 30, en el tribunal en los archivos del Tribunal de Justicia de aquí de Cataluña, Supremo, digamos, y que son el reflejo de esa época franquista y un retrato social y político de la época. O sea que además de la crónica dura y pura del asesinato, con los misterios que conlleva, pues también tienes un retrato social y político de aquella Barcelona. Claro. Y a la hora de elegir estos 10 casos sin resolver, ¿cuál fue el criterio que tenías en cuenta para elegirlos? Bueno, mira, para empezar, cuando estás allí dentro del archivo y vas viendo, tuve la oportunidad de... Yo estaba documentándome para otro libro, Historia y leyenda del barrio chino, mi primer libro que hice, y vi algunos casos sin resolver. El primero que fue el que me dio la idea, primero que encontré fue el de la baronesa Agnes Bonfries. Esta supuesta espía internacional que fue encontrada muerta aquí en la calle Diputación número 291. Pero la selección no está hecha expresamente, porque como has podido comprobar o como comprobarán los lectores, sí, hay diferentes tipologías de asesinatos, sino que es lo que había. Hay alguno más, pero no tenemos un archivo de grandes causas, ¿sabes?, conspiratorias, o que hay muy pocos crímenes de este tipo. Ajá. Y entonces el de Agnes Bonfries sí que tenía todos estos requisitos, y luego algunos más de los otros que ya comentaremos también. Pero así como más vistoso era, yo creo, el de Agnes Bonfries, que fue el que me dio la idea de hacerlo. Entonces fui seleccionando, porque estuve 2 años más o menos en los archivos estos, a medida que me documentaba para el libro, como he dicho, pues iba seleccionando los que veía. Y luego hice, bueno, los permisos, todo esto, pero lo parqué. Tenía otras ideas y otras salidas y aparqué este tema hasta que, hablando con el editor, pues lo impulsamos de nuevo este año. ¿Y esta relación que aparece con el editor, cómo se dio? Porque esto ya precede de otros trabajos anteriores. Sí, esto precedía, bueno, en una charla buscando alguna idea para editar un tipo de libro. Yo era claro, ahora está muy de moda esto de los crímenes, ¿sí?, a todos los niveles. Bueno, siempre ha estado de moda, digamos. Pero unos asesinatos sin resolver, no hay casos de este tipo, no han salido muchos casos, siempre son casos resueltos. Ajá. Entonces el editor, en una conversación informal, buscando ideas, yo le comenté que tenía la posibilidad de hacer esto y él me dijo que adelante. Así fue. Pero ya te digo, ha estado 30 años guardado aquí en mis archivos, y si no llega a ser tal vez por esa conversación, pues igual no lo hago. Claro. O sea, fue un poco ahí unas coincidencias, o algo que se dio y mira, y aprovechaste para sacar aquello que tenías guardado. Exactamente, que era un buen tema, pero que lo tenía, bueno, ya se me había ido de la cabeza prácticamente.
Y según tu opinión, ¿existe el crimen perfecto o se trata más bien de una investigación imperfecta? Bueno, aquí, claro, hay que tener en cuenta, hombre, el crimen perfecto, pues igual existe, pero desde luego, mayoritariamente puede ser que la investigación sea incompleta. En este caso, como las herramientas que disponía la policía en esa época eran bastante rudimentarias, llevaban un maletín que, entre otras cosas, tenían simplemente reactivos físicos y químicos para el revelado de las imprentas dactilares, unos muelles para, no, ¿cómo se llama? Unos muelles para el vaciado de las pisadas, para encogerlas, y simplemente unas herramientas, lápices o croquis compases para hacer un croquis del crimen. Y en el año 43 le añadieron las cámaras fotográficas. Ajá. Porque antes, después de la guerra civil, pues prácticamente ni papel había para hacer los sumarios, que esto lo he visto yo. Y entonces, bueno, claro, con estas herramientas se escapaban muchas cosas, muchísimas. Y ahora, seguramente, con lo que dispone ahora la policía, pues muchos de estos casos hubieran podido ser resueltos, la mayoría. Eso suele pasar, ¿no? Que con el transcurso de los años la tecnología actual ya puede resolver ciertos casos. Algunos sí, a lo mejor otros no. Exacto. O si hubiera podido decir sí que fue un asesinato, pero no se pudo encontrar el culpable, por ejemplo, en el caso de la baronesa, que la policía enseguida se apuntó al dictamen de que era un suicidio, pero la autopsia reveló que se había suicidado con lejía o sosa cáustica, cosa que es improbable que lo hiciera un suicida, porque claro, la muerte es muy lenta y agónica. Y entonces lo más seguro, que era la teoría del fiscal y de los jueces, es que se hubiera ingerido para tapar un veneno anterior, porque la lejía cáustica, la lejía o la sosa cáustica lo destruye todo. Y entonces no se pudo, a pesar de las 2 o 3 o 4 autopsias que intentaron hacer, no se pudo encontrar otro tóxico que sería el verdadero causante de la muerte, porque además a esta mujer la encontraron con un rictus en la cara normal, con un vestido para ir a salir de la calle, etcétera, ¿no? O sea que hay cosas que se podrían haber resuelto y otras a lo mejor no. Y de estos 10 casos que presentas, ¿cuál es el que a nivel personal, cuál es el que más te ha impactado? Hombre, me han impactado todos, porque hay algunos que son verdaderamente brutales. Sí. Hay algunos, como por ejemplo el de José Calabuch, el Pepe de la Valenciana, que lo mataron a hachazos. Sí. Era un cocinero que trabajaba en el Hotel Gran Vía, que era homosexual y llevaba una doble vida. Entonces, él tenía alquilado en la calle Obrador número 3 una especie de picadero para las relaciones clandestinas, que debían ser en esa época totalmente clandestinas, de los homosexuales. Y ponía en contacto, no solo para él, sino ponía en contacto a chicos jóvenes o necesitados con personas de posibilidades económicas para tener relaciones. Y a este hombre lo encontraron asesinado a hachazos en este piso. Este ha sido uno de los casos impactantes, pero casi todos. También me hace mucha gracia el de Juan Pastallé, un hombre con una trayectoria, digamos, normal, muy valorado por la familia, bueno, por todo, y que lo ejecutaron en el ascensor de su casa. Entonces, la gracia de las investigaciones es que cualquier persona siempre tiene algo que esconder. Sí. ¿Sabes? Sí. Cuando van hurgando, siempre hay alguna posibilidad de que enlazar alguna cosa relacionada con el crimen, porque si estaba enfadado con su familia, si tenía un amante distinta, etcétera. Y esto es lo que hace estos sumarios y la investigación, que te dan una crónica pura, digamos, de todos los casos.
Ya te digo, cualquier caso de los que hay de estos 10 tiene misterio y la lectura de ellos, pues a los que les gusta la crónica negra, pues les satisfará porque verá cómo se investigaba en aquella época. Eso es cierto. ¿Por qué lo que es crónica negra, novela policíaca, novela negra, de misterio, suele tener tantos adeptos? ¿Qué es lo que nos atrapa de estas historias de crimen? Pues no sabría decírtelo. Yo es el primer libro que hago de este tipo. He tocado los asesinatos porque he hecho la historia y leyenda del barrio chino, pero sí hay una fascinación por los asesinatos y por todo este tipo de misterios en la sociedad en general, pero no de ahora, de siempre. Lo hemos visto en todas las épocas. No sabría explicarlo, debe ir consustancial con la naturaleza del ser humano. ¿A ti hace 30 años qué te motivó para centrarte en hacer este borrador que quedó aparcado en el cajón y luego...? Bueno, exacto. Claro, yo cuando estuve allí iba por las mañanas al archivo y tuve la posibilidad, que no sé si ahora me dejaron, de poder ir mirando todos los sumarios, sin pedir nada en concreto. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, eso me dio la posibilidad de mirar muchísimas cosas. Y ya te digo, vi el de Agnes von Fries y pensé, ostras, era un sumario enorme, aquí tiene que haber algo, digamos, que se podría hacer en el futuro. Y seleccioné 13 o 14 o 15. Y de estos 15, los 10 mejores son estos. Y según lo que has estado investigando, ¿cuáles son las características de un crimen para que ese asesino quede suelto? Bueno, en aquella época parecía habían bastantes, porque claro, ahora seguramente hubieran podido... Ahora tenemos, por ejemplo, el archivo de huellas dactilares. Antes solo estaban los que habían sido fichados. Ahora ahí están todos, a través del DNI, por ejemplo. Entonces, buscar huellas dactilares en aquella época, pues, no te daba la posibilidad certera de encontrar al criminal. Y me he perdido que estábamos diciendo... Sí, lo de las características para que no pillen al asesino, digamos. Sí, y una serie de... Luego la actitud de la policía en algunos casos parecía un poco contradictoria en algunos... por ejemplo, una de las cosas que hay allí es incluso hay malos tratos a los sospechosos por parte del famoso comisario jefe de la brigada de homicidios, Tomás Gil Llamas, que además escribió 2 libros sobre su trayectoria. Y de esto entiendes todo el mecanismo que utilizaban, incluso cuando no tenían pruebas, para intentar... Ellos sabían, por ejemplo, que hay 2 asesinatos que son de género, digamos, en que los sospechosos eran los 2 maridos. La policía estaba completamente seguro de que eran ellos y intentaron incriminarlos haciendo trampas, pero no encontraron pruebas para nada. Uno llegó a juicio y fue absuelto y el otro ni siquiera llegó a juicio. O sea que es toda la historia también de la época, cómo la policía también intentaba, y ahora también supongo que lo harán de otra manera, pero salir airosa de las investigaciones. Sí, eso es verdad, ¿eh? Antiguamente, sobre todo más, por lo que tú dices, se daba eso, pues un poco encauzar las pruebas y a veces aceptaban y a veces no. Por ejemplo, aquí ya te digo, hay una denuncia por parte de uno de los sospechosos de que tuvo malos tratos por parte de la policía, que le pegaban sin intentar dejar señal, y confesó, pero confesó obligado por la policía, digamos. Y luego, ante el juez, se desdijo completamente. Y cuando fue llevado a juicio, es el caso del asesinato del crimen de la calle Olivey, de Teresa Fabra, no le encontraron culpable. Pero este asesinato ocurrió simplemente en el piso de esta señora entre las 11 y las 11:15, y su marido acababa de salir. Y ninguno de los testimonios vio nada. Y luego fue brutalmente asesinada, como de una persona que era como según los investigadores, que posiblemente era conocida de ellos por las reacciones. O
sea que todo es una incógnita, ¿no? Sí, sí. Pero aquí la gracia es esta, que veis todos los lados de la investigación. Por un lado, si hay un giro completo, que también los hay, te piensas que el culpable, a lo mejor, según lo que va avanzando el sumario, es una persona, y luego aparece otro testimonio y da un completo giro a la situación. Y esto es la gracia, digamos, de este libro. Adentrarte en una investigación de época, histórica. Sí. Y piensa que seleccionar crímenes sin resolver es difícil, porque no hay sentencia, no sabes cuáles son, prácticamente muy poca información en los primeros, sobre todo en la época del 40 al 49, pues en los periódicos se daba poca información porque no había nada que contar. Teóricamente, ¿no? No había ningún sospechoso. Luego en los años 50, en los dos últimos, ya hay más, digamos, presencia de la prensa, y en el año 40, a partir del año 49. Pero son difíciles de encontrar, y esto es digamos, otra de las características que tiene este libro, que pocos libros saldrán con asesinatos sin resolver. Sí, sí, eso es cierto. ¿Y cómo eran tus jornadas de trabajo para desarrollar esta obra? ¿Cómo te organizabas el día? Cuando podía, digamos, por la mañana, y con que tenía un amplio campo para mirar, aproveché esta situación para muchos otros libros que he hecho, que me han salido después, porque claro, tuve una visión de los años 40, 70 más o menos, penal, de todas las cosas que pasaban, tráfico de drogas, tráfico, corrupción de menores, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, con que son documentos oficiales, tú sabes, hay errores a veces, también, sí, pero sabes la dirección concreta, el día concreto que pasó, etcétera, ¿no? Esto es lo que te da la documentación oficial. Y, bueno, al final, vas mirando y bueno, pues al final recoges unos cuantos casos que no volverán a salir. Como bien dices, has escrito otros libros. Si te parece, vamos a hacer un breve repaso para que los oyentes tengan, pues eso, un pequeño antecedente de tus otras obras. Por ejemplo, de la criolla a la portadora del barrio chino, ¿qué nos puedes decir? Bueno, que la criolla fue el gran cabaret del barrio chino, que fue un cabaret de fama internacional, donde los homosexuales tuvieron el protagonismo total, aunque al principio también era de alterne, y que estaba situado en pleno corazón del barrio chino, en la calle Cid. Y realmente lo que hace el libro es una investigación de la calle, porque tenía un pasado industrial. Por ejemplo, la criolla estuvo en lo que había sido una fábrica, que es un antecedente como de estudio. Se adelantó 50 años al estudio 54 de Nueva York, por ejemplo, en los bajos de una fábrica. Y a raíz de la fama que tuvo el barrio chino, esta creación literaria y periodística de Francisco Madrid, sí, internacionalmente, y la exposición internacional del 29, que es lo que le dio el golpe definitivo, se convirtió en un icono turístico de aquella época, porque era un lugar, digamos, transgresor y cosmopolita de la ciudad, y nunca se había visto, digamos, un tipo de dancing o cabaret como el que surgió allí. Y tuvo una existencia muy corta, 11 años. 11 años. Del 25 a 1936, con la guerra. Y un final un poco así teatral, ¿no? Porque en el 38 le cayó una bomba y destruyó, en un bombardeo de la aviación fascista, una de las bombas cayó justo en el local. Parece que tenía ese final bíblico de castigo, ¿no? Eso parece. Sí, como una cosa así, porque claro, aquello, pues había tráfico de drogas, tráfico de blancas, en fin, era un lugar, digamos, de fiesta, muy parecido a lo que es actualmente salir de fiesta. Se prolongaba hasta las 4, las 5 de la madrugada, a las 6. Fue un antecedente
de las discotecas, porque la orquesta alternaba con un gramófono donde se ponían discos. Para descansar la orquesta se ponían discos en un gramófono conectados a unos altavoces, que salía una música muy estridente, pero fue un precedente de las discotecas, seguramente el primero que hay. Aquí en España seguro, en Barcelona también. Seguro. Yo ya había hecho antes la historia y leyenda del barrio chino. Eso estaba leyendo. Había tocado la criolla, pero no con esta profundidad. Era un repaso más general, ¿no? Quizá. Sí, más concreto, el barrio chino, sí. El barrio chino hablaba de todo. Desde antes de que se le llamara barrio chino, en el siglo XIX, principios del XX, hasta 1992. O sea que era un paseo por toda la historia del barrio chino, con fotos de Joan Colom, que es lo que le da al libro una gran fuerza también. Luego hice 2 libros sobre la historia de los cafés. Sí. Desde el siglo XVIII hasta 1936. Uno era hasta la exposición, y luego de la exposición a 1936, que fue, ahí disfruté muchísimo, porque cuando investigas cosas y encuentras... Es una gozada. Es una gozada tremenda, ¿no? En esa época yo también me fui al archivo administrativo y estuve ahí no sé cuánto intentando buscar los rótulos antiguos, que antes hacían rótulos dibujados, antiguos. O sea que es una búsqueda constante investigar. Que el título del libro que estás hablando ahora es el de La ciudad de los cafés, ¿no? Sí, La ciudad de los cafés y luego Ciudad de cafés. Ciudad de cafés, exacto. Sí, Barcelona, Ciudad de cafés, exacto. Y luego tienes otro también me interné por los baños, ¿eh? Sí, también veo que tienes otros 2, que es el de baños de mar y el de cuando la riqueza se codeaba con el hambre. Exacto, este es el último que saqué antes de este libro, que se pueden, digamos, leer juntos, ¿no? Porque es la misma época. Cuando la riqueza se codeaba con el hambre es la vida nocturna en la Barcelona de la posguerra, que fue una de las grandes épocas de la vida nocturna, ¿no? De esa época, una cosa que parecía contradecir que salíamos de una guerra, ¿no? Pero con el extraperlo y otra serie de circunstancias se levantó aquí una serie de una industria que fue más allá, una industria del espectáculo que fue más allá de los lugares tradicionales, como era el barrio chino, el Paralelo o la Rambla, y que subió al Eixample y a la Diagonal. Entonces este es un panorama total de esa Barcelona, que contrasta los grandes lugares ricos, como se vivía, con la pobreza de la mayoría de los barceloneses en aquella época. La cara y la cruz. La cara y la cruz, exacto. Pero bueno, en ese libro se da la circunstancia de que se salió de una guerra y todo el mundo quería olvidar. Entonces, una de las grandes, digamos, excusas para olvidar es el ocio. Y ahí el ocio se desarrolló de una manera tremenda, aunque por ejemplo ya fue el final del Paralelo o el final del barrio chino, pero se expandió por lo que es el Eixample y la Diagonal, con unos restaurantes al aire libre que estaban en la Diagonal, que eran de un lujo tremendo, como Monterrey, o ahora no me vienen los nombres. Bueno, no. Toda la zona esa ya, sí. Y alguno más. El Cortijo, toda una serie de restaurantes donde se podía cenar opíparamente mientras estaba vigente la cartilla de razonamiento. Ajá. Y esta lectura sí que la puedes inmediatamente leer antes y luego coger El asesino anda suelto, porque es la misma época. Como sería la parte 1 y la parte 2, ¿no? Sí, otro tratamiento, evidentemente, pero es la misma Barcelona. Con lo cual, pues tiene una serie de similitudes que pueden hacer gracia al lector. Porque, por ejemplo, en El asesino anda suelto, pues hablo de Bernard Hitler, que fue uno de los grandes orquestas que triunfaron en esa época en Barcelona, que triunfó en el Hotel Ritz. Sale en el caso de la Agnes Bonfries, y puedes tener toda la historia de este director de orquesta de jazz en el otro libro. Y todo lo que hizo aquí en Barcelona, además acompañado de unas fotografías maravillosas.
Así que se van complementando uno con el otro, ¿no? Se van... Podrías tener esta... Sí, al tratarse de la misma época, puedes tener esa concordancia. Y a la hora de escribir todos estos libros, ¿tienes alguna manía o ritual? No sé si necesitas silencio, música, que sea de día, de noche, ¿cómo te lo montas? Pues he pasado por todo. Por todos los... con ruido, sin ruido, con el silencio por la noche, por la mañana, en fin, ha habido de todo. Lo fundamental es encontrarte en aquel punto porque esto exige mucho trabajo, primero de asimilar todas las situaciones, porque son hechos históricos y tú tienes que comprender, decir lo que había, tal, etcétera, y luego desarrollarlo, ¿no? Sí. Y esto es lo que diferencia esto, ¿no? Que primero has de saber perfectamente, pues que es la historia de los cafés, toda la evolución y todo lo que pasó allí desde el principio, y eso requiere mucho tiempo, y entonces luego lo vas plasmando. Pero ya te digo, he pasado por todas las vicisitudes, mañana, noche, con una copita de alcohol, sin una copita de alcohol, ¿sabes? Con un whisky, sin whisky, en fin, todo. De todo un poco. De todo un poco, sí. Al final acabas haciendo lo normal. Trabajando normal, como cualquiera. Cuando toca y ya está. Lo que pasa es que hay días que estás más inspirado, que encuentras la idea, y hay otros días que a lo mejor no la encuentras. Claro. Y respecto a El asesino anda suelto, de estos 10 casos que presentas, ¿cuál piensas que por su trama, no sé, sería un bombazo como película o como serie de televisión? Oh, varios. Desde luego el de Agnes Bonfries, pero también el de la asesino Hernando, que es una mujer que supuestamente estaba viviendo, se presentaban como un matrimonio con un hombre que no era, tenía una identidad falsa, y que en realidad era un miembro del Partido Comunista y del PSUC. Cuando desaparece este hombre y ella se pregunta dónde está, ya se lo había encargado, pero esto no se averigua en la investigación hasta que la policía descubre al final la identidad de este hombre, y pasa tiempo. Y luego en otra investigación, en unas investigaciones de unos autores que pudieron consultar los archivos del PSUC, sale esta mujer, Ascensión Hernando, como que la tenían que hacer desaparecer, ¿sabes? Una cosa así. Y la mataron sin ningún tipo de escrúpulos. Le metieron, no sé si 26 o 27 puñaladas, unos mercenarios. Pero todo esto lo vas averiguando a medida que vas leyendo el caso, ¿sabes? Porque se parte de la primicia primera, la muerte y tal, y cómo se va averiguando, cómo la policía descubre una cosa, cómo la autopsia revela otra, etcétera, etcétera, hasta llegar a una serie de conclusiones, pero luego viene otro testimonio y te las echa abajo, y así sigue la investigación. Y es lo divertido, ¿no? Sí. Entonces el lector puede pensar, bueno, yo creo que tenían que haber investigado más a este, que lo han dejado sin nada, pero las contradicciones que hay allí en el sumario son las que hay. ¿Entiendes? Un testimonio dice una cosa un día y al día siguiente dice otra. Se contradice, sí. Se contradice. No es que tú veas algo raro, ostras. No, es que el testimonio se ha contradecido. Y ahora que has estado tan indagando en estos asesinatos sin resolver, tantas horas centrado, investigando, informándote, ¿qué opinión tienes de que un delito de sangre pues prescriba a los 20 años? ¿Eso es positivo, negativo? Pues mira, no sabría decírtelo. Tal vez, hombre, depende, pero claro, todo esto es cuestiones de seguridad jurídica, ¿no? Supongo que si no se prescribieran se podrían averiguar algunas cosas. Claro, porque la tecnología, como hemos dicho antes, la tecnología va avanzando y quizá pues al justo en el... Sí, seguramente, pero a lo mejor ya los encontraría, estarían todos muertos o yo qué sé, vete a saber. Claro, esto la justicia lo hace para ahorrarse, supongo que demasiado papeleo y demasiadas reclamaciones, pero no tengo ni idea. Yo supongo que si está puesto así será por algo. A nivel de presentaciones, no sé si tienes algo por ahí pendiente o a nivel de
Sí, bueno, entrevistas o alguna cosa que tengas pendiente para los próximos meses, ahora que se acercan las Navidades, no sé si... Bueno, tengo pendientes, ahora he estado, toda esta temporada he hecho bastante cosa, y ahora viene el certamen este de Barcelona Negra, qué bueno. en febrero, y ahí estaré yo también, en una mesa que estaremos moderada por Sergio Vila San Juan, el periodista de La Vanguardia, y con dos autores más que han hecho, me parece que uno se llama Jordi Corominas, sí, la ciudad de las pistolas o la ciudad de... Hablando de Barcelona, los crímenes sobre los crímenes de Barcelona, vamos. Esto es lo que tengo ahora ya a punto de vista. Qué bueno. ¿Y en qué otros proyectos estás metido actualmente? No sé si tienes ¿estás desarrollando un nuevo libro? Estoy metido en algún proyecto que aún no sé cómo lo voy a llevar a cabo, pero mi intención sería ahora, seguramente el próximo paso sería hacer novela. Ah, qué bueno. ¿Novela de ficción? De ficción, sí, bueno. Novela de ficción, hombre, también novela histórica, ¿eh? Lo que tengo yo, claro, es un gran conocimiento de la ciudad y puedo meter... el desarrollo de una historia en cualquier época. Claro, porque otra cosa no, pero información sobre la ciudad se ve que en cada libro vas metiendo, o exacto. sea que tienes una larga trayectoria. Exacto, gracias. Pero esa sería la idea, el siguiente paso es hacer esto, tal vez haga alguna cosa más entre medio, pero está sin concretar. Y ya para ir cerrando la charla, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Que se queden como titular o como broche de oro. Para, digamos, lo que para quieras, que vean este libro. Como tú, lo que te venga, lo que te salga. Bueno, que todos mis libros están hechos con una gran investigación y que trato de esforzarme para llegar a la verdad y los hechos. Y en este caso, El asesino ande suelto es mi primera, digamos, exploración en este tema. No había hecho nada así de crónica negra. Y por lo que he leído y las críticas que estoy viendo, gusta mucho esto, que es una crónica directa, con una investigación directa. Y para los amantes de la crónica negra, que hay muchos, parece ser, yo creo que les gustará. ¿El feedback que te llega por mail, por redes sociales...? ¿El qué? ¿Perdona? El feedback, los comentarios de las personas que te llegan por redes sociales, bueno, no, personal... No, yo no estoy en redes sociales. Ah, vale. Pero encuentro cosas, sí, a veces pues comentarios que salen en las redes sociales, sí. Qué bueno. Porque ahora este libro ha ido a muchas webs de lectura y la mayoría no, todo lo que he visto yo ha sido positivo. Y aparte, como os he mencionado antes, el tema de Barcelona Negra, siempre hay certámenes, festivales que tienen sus fans, sus seguidores, boda, claro, entonces será un libro... Tiene mucho público eso, un libro de referencia. Tiene emoción, misterio, muchas cosas. Tienen los crímenes, algo prohibido, ¿no? Que no deberías que hacer, del que se aprovecha alguien y que a veces uno se encuentra un culpable y entonces todo queda impune. Esto es, digamos, la historia del libro. Todos estos asesinatos quedaron impunes. Claro, porque parece, además es eso, que si queda sin resolver, como que te atrapa más la historia. Pues sí, esta, digamos, es lo que creo yo, ¿no? Que haya gente que le gustará más o le gustará menos, pero esto es la realidad. Son hechos que no pudieron ser resueltos. Y entonces siempre hay caminos para investigar que te los muestra el sumario. Podían haber ido por un lado, por el otro, pero la realidad es que no encontraron pruebas y lo dejaron, lo desestimaron. Sobreseyeron todos los casos en estos 10. Pues Paco Villar, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. El placer ha sido mío. Muchas gracias, muchos éxitos y nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Lo mismo te digo, cuando queráis cualquier cosa, ya sabéis dónde me tenéis. Genial, un abrazo. Un abrazo. Si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de La Claqueta Metálica, es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo.